Soy Enrique Herrera Maldonado, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, y estoy en el Museo de la Merced, invitado por la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real y por Beatriz Querpo, su presidenta, para explicar este cuadro de un conquense, un castellano-manchego, Cristóbal García de Salmerón. Cuando fui invitado, en un principio pensé en la pintura de Vicente Carducho, que me parecía una obra espléndida y que es mucho más conocida que la obra que hoy he elegido. Pero al enfrentarme a este impresionante cuadro, pensé que era óptimo porque pertenece a un pintor conquense, un pintor castellano-manchego, poco conocido y de un gran interés debido fundamentalmente a que forma parte de ese primer naturalismo barroco español y que de alguna manera está muy relacionado también con la escuela toledana. Cristóbal García de Salmerón nace en Cuenca aproximadamente hacia 1603, no se sabe con certeza, y va a morir en Madrid en 1666. Lo que sí es claro es que forma parte de la escuela o del taller de Pedro de Orrente, el pintor murciano que pertenece a la escuela toledana y que ha visitado Italia y ha estado en el taller de Leandro Bassano. Por eso es conocido y por sus temas como el Bassano español. Él dejó una impronta especial en Cristóbal García de Salmerón, pero no sabemos si en su paso hacia Valencia o en su estancia en Toledo. Debió conocerlo posiblemente en Toledo, que es donde realmente él va a aprender toda la técnica, pero sobre todo también se va a ver influido por estas características y postulados estéticos que vamos a ver a continuación en su obra. Él es un hombre con un cierto auge en la ciudad de Cuenca. Él está viviendo en Cuenca, aunque también sabemos, y está documentado, su estancia en la corte, su estancia en Madrid, que en definitiva es donde va a morir. Sabemos que tuvo un gran predicamento y un gran prestigio en la ciudad conquense, y allí nos ha dejado parte de su obra. Pero es un hombre que va a diseminar su pintura no solamente en la zona de La Mancha, sino que también va a ser requerido por la Catedral de Cuenca, donde se conserva un magnífico San Julián, patrono de Cuenca, que realmente muestra la valía técnica, pero también todas las características de su pintura. Sabemos que en 1648-49 va a realizar unos apostolados, unos profetas. A esa serie va a pertenecer este que tenemos en el museo. Y también va a realizar un magnífico retablo, que es el retablo de San Juan Bautista de la Catedral Conquense. Sabemos que en un viaje de Felipe IV hacia Cuenca, él realizó un cuadro sobre una corrida de toros, un tema muy español, un tema de género bastante interesante y que se aleja un poco de esa pintura religiosa que conservamos y que hoy podemos admirar en diferentes museos, en diferentes edificios religiosos. El cuadro que he elegido es este San Bartolomé, que responde a un tema iconográficamente muy en relación con el Concilio de Trento. Sabemos que tras el Concilio de Trento, la imagen religiosa denostada por los protestantes va a adquirir un valor casi sublime, sobre todo porque ahora las imágenes de la Virgen, de los santos, de los mártires, se verán como vehículo de intercesión entre Dios y los hombres, pero fundamentalmente como modelos de vida para el fiel. Esto lo va a aprovechar la Iglesia y veremos cómo los apostolados tendrán una simbología muy clara en este momento contrarreformista. El primero que va a utilizar y va a marcar modelos, indudablemente es el Greco. El Greco con esos apostolados que conservamos en el Museo del Greco, en la Catedral de Toledo o en el Museo de Oviedo, nos demuestra que fue un tema muy requerido por la sociedad y sobre todo por el estamento religioso del momento. Esto tiene una finalidad clara. Está siempre 6 apóstoles rodeando la figura de Cristo, generalmente como Salvador del mundo, Salvator Mundi, pero en este que pinta García de Salmerón hace una salvedad y lo que hace es la figura de Cristo rodeado de los 6 apóstoles a cada lado,
donde presenta el buen pastor como aquel que dirige su rebaño con un claro sentido de ordenar a sus apóstoles en torno a esa predicación y a esa fe que deben difundir a lo largo del mundo. Es interesantísimo porque esto responde a esa idea de la Iglesia triunfante de realmente llevar y persuadir al fiel hacia ese momento culmen y sobre todo mediante el recurso del arte. En este cuadro estamos viendo cómo Salmerón está utilizando la figura de 3/4, algo muy excepcional porque generalmente suelen ser de medio cuerpo y sobre todo nos está creando una impresionante figura monumental en donde podemos ver las características de su arte. Él está muy influido por Pedro de Orrente, está por tanto muy influido por el neovenecianismo que se está dando en estos momentos en la pintura europea pero también en la pintura española y sobre todo al pertenecer también o estar en relación con la escuela toledana veremos su gran influencia de Vicente Carducho, de Luis Tristán y sobre todo también de Juan Bautista Maíno en ese magnífico retablo toledano de las Cuatro Pascuas. Estamos viendo que sobre un fondo negro está recortando la figura, o sea, aprende la lección naturalista del Caravaggio y sobre todo de ese primer naturalismo que se está desarrollando en la España de comienzos del XVII. Vemos la representación del santo apóstol que sufrió martirio de despellejamiento. Vamos a ver cómo, de alguna manera, es un sincretismo cultural que se va a dar también con el mundo clásico y se suele asociar con la figura del sátiro Marsias. Sabemos que lleva una túnica blanca en casi todas sus representaciones, ya que los apostolados han sido pintados por el Greco, van a ser pintados también por Velázquez, Rubén tiene una magnífica colección de apostolados o incluso el propio Van Dyck. Es un tema iconográfico muy usual en la Europa del momento. Y fíjense ustedes que realmente es una figura invadida por ese manto blanco y porta en su mano la iconografía característica del santo, un cuchillo que es el arma de su despellejamiento. Y sobre todo va a aportar un papel a modo de magnífico trampantojo en donde va a aparecer una frase del del credo. Una frase que tienen ustedes en la cartela y que yo les voy a leer. Y dice lo siguiente: ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Dios Padre omnipotente. Estamos viendo cómo es poner en valor ese credo y sobre todo también crear esos pastores de ovejas que en su día significaron los apóstoles y que se ven con esa misma precisión, pero también con ese mismo simbolismo en la España y en la Europa del siglo XVII. Vean ustedes que realmente, al igual que ha hecho el Greco, el manto cubre toda su figura. Un manto blanco. ¿Por qué el manto blanco? Posiblemente porque sea una metáfora de la piel, de su piel, ya que, como he dicho anteriormente, murió o sufrió martirio de despellejamiento. Fíjense que también va a contrastar de una manera muy intensa con la túnica roja y sobre todo va a sobresalir una impresionante cabeza en donde estamos viendo que expresa todo lo aprendido de estos pintores que yo les decía anteriormente, pero sobre todo también de ese naturalismo imperante en España y en Europa en estos momentos. Una cabeza con un gran sentido retratístico y con un fuerte contraste de luz-sombra. Estamos viendo cómo el pintor es capaz de representarnos esa cartografía del rostro, con el paso del tiempo, esas arrugas, esas venas de las sienes, esa mirada hacia abajo, pero una mirada introspectiva, psicológica, con expresión de sentimiento y, sobre todo, nos expresa un modelo posiblemente sacado del pueblo, un modelo muy popular que era muy común en los pintores del momento. Fíjense que cuando nos acercamos al cuadro está perfectamente empastado, una pincelada suelta, empastada, que va a dar lugar a esas
arrugas, pero también a esas oquedades que forman ese concepto, o tienen ese concepto de luz-sombra, que van a dar esa volumetría casi escultórica a la figura de San Bartolomé. Como digo, también será interesantísimo ver el carácter naturalista del pintor en ese estudio de las manos, en donde estamos viendo, señala las uñas, unas uñas también casi sucias, es una influencia del gran Caravaggio, que después será repetida por los grandes naturalistas españoles, fundamentalmente José de Rivera, y vean también cómo marca la tensión de la mano en la empuñadura del cuchillo, con esa vena que recorre y que es muy precisa desde el punto de vista anatómico. La figura, para darle ese carácter monumental, indudablemente se va a recortar sobre un fondo negro y fíjense que tiene una iluminación cenital de frente. Eso va a permitir crear ese concepto dramático, casi trágico, incluso de introspección psicológica en la figura de San Bartolomé. Tenemos un texto en donde pone Bartolomé Apóstol. No sabemos si realmente esto corresponde con la pintura inicial. Sabemos que en muchos apostolados los nombres de los apóstoles fueron puestos con posterioridad, fundamentalmente en el siglo XVIII. Y esto llevó a muchas equivocaciones porque muchas veces la iconografía no correspondía con el nombre o el texto ahí representado. En este caso sí, y hay una correspondencia, y lo que quiero resaltar es fundamentalmente, para concluir, que un pintor manchego poco conocido por el público es capaz de hacer una pintura tan intensa, tan en consonancia con el momento y sobre todo de una calidad extraordinaria, tal y como podemos ver en este magnífico cuadro. El apostolado fue pintado para el convento del Carmen Calzado de Toledo y en el año 1835, tras la desamortización de Mendizábal, va a pasar al Museo de la Trinidad, que como saben ustedes se inaugura en el año 1838, hasta que en el año 1872 se cierra el Museo de la Trinidad y estas obras van a pasar definitivamente al Museo del Prado. Esta, en particular, forma parte de ese Prado disperso que prácticamente ocupa todo el panorama español. Quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real la iniciativa de enseñar estas obras porque son muy poco conocidas por el público y esto es poner en valor una pintura que está en el Museo del Prado y que hoy ha sido cedida, está en ese Prado disperso y que de alguna manera forma parte de la historia del propio museo. Es interesante que también los castellano-manchegos conozcan unos pintores realmente interesantes y muy importantes en su época y que prácticamente pasan desapercibidos para el público en general.